Estoy en la segunda etapa de mi viaje por Italia, explorando los jardines más bellos e influyentes del país y las ideas, paisajes e historia que los configuraron. Comencé con los grandes jardines de Roma, construidos por cardenales que competían por el papado, y me dirijo a Nápoles, donde el sol ha inspirado jardines de poesía y romance. Sencillamente adorable. Y luego viajaré al norte, donde los jardines son grandiosamente espectaculares. Estoy literalmente perdido. Estoy en Florencia, donde el florecimiento creativo que ahora conocemos como Renacimiento promovió por primera vez en la historia moderna la idea de que un jardín podía ser una obra de arte. En todas las direcciones ves equilibrio, orden y armonía. Visitaré jardines públicos y privados para averiguar qué hay en ellos para que sigan teniendo una resonancia tan poderosa entre nosotros. Es un detalle extraordinariamente espectacular en el fondo del jardín. Vamos a descubrir cómo los diseñadores reinventaron los jardines del Renacimiento a comienzos del siglo XX, difundiendo el mito de que no tenían flores. Tiene todo el mismo color y logran crear una sinfonía de verdad. Los jardines italianos de Monty Don. En el siglo XV, la ciudad-estado toscana de Florencia se convirtió en el centro artístico e intelectual del Renacimiento. Una profunda revolución cultural que en 2 siglos llevó a la Europa medieval a la era moderna. Artistas florentinos como Botticelli, Miguel Ángel o Leonardo y arquitectos como Brunelleschi y Vasari produjeron algunas de las obras más gloriosas del mundo. El Renacimiento desarrolló también el concepto, que había permanecido en letargo desde los tiempos clásicos, de que un jardín podía ser también una profunda expresión artística. En el siglo XV se produjo un extraordinario florecimiento de arte, ciencia y literatura, y a partir de ahí surgió la idea de que los jardines podían ser lugares bellos por sí mismos, que expresaran poder y placer, así como utilitarismo. Y me parece extraordinario que 500 años después sigamos descubriendo en esos jardines cosas que nos resultan profundamente atractivas. Si queréis descubrir de qué se trata y cómo eran los jardines renacentistas, tenéis que venir aquí, a Florencia. Los jardines que hay en el interior y los alrededores de Florencia se encuentran entre los más bellos de cualquier parte del mundo. Aunque todos fueron creados como obras de arte, eran también expresiones deliberadas de poder, riqueza y aprendizaje. Los jardines creados durante ese periodo inspiraron el resurgimiento de un renacimiento en el siglo XX, retomado con entusiasmo por la comunidad de expatriados en Florencia y luego por el resto del mundo. El Renacimiento, que fue una nueva síntesis de literatura, arte, ciencia y filosofía, fue alimentado y financiado por la dinastía banquera que gobernaba en Florencia, los Medici. El desarrollo de la imprenta condujo a la difusión de los textos antiguos, que a su vez inspiraron a artistas y filósofos con ideas redescubiertas de la Grecia y Roma antiguas. Al mismo tiempo, los Medici eran cada vez más ricos como banqueros del Papa y auspiciaron un santuario creativo para los grandes artistas, pensadores y arquitectos del momento. Ahora me dirijo a las afueras de Florencia y al jardín superviviente más antiguo de los Medici, Villa Castello.
El jardín de Villa-Castello se comenzó en 1536, en el Renacimiento clásico o alto, y ha sido restaurado prácticamente a su estado original. Lo primero que te impacta de inmediato al entrar es la simetría. Todo está equilibrado. Lo que hay en un lado se copia en el otro. Y el resultado es armonioso, y puedes sentirlo. Puedes percibir la sensación de ligereza, de generosidad, que está totalmente preparada, ordenada y dispuesta. Y podrías pensar que es aburrido y previsible, pero en realidad no lo es. Villa-Castello era la residencia de Cosme de Medici, que se convirtió en jefe de Estado tras la muerte de su pariente Alessandro, cuando tenía 17 años. Cosme era un hombre austero y despiadado, pero bajo su mandato la gloria de los Medici en Florencia alcanzó nuevas cotas. Sin embargo, en 1537 era apenas un chaval y Florencia un estado en plena agitación. No obstante, una de sus primeras actuaciones fueron estos magníficos jardines y unirlos a una villa relativamente modesta. Para comprender por qué invirtió tanto en un jardín, me he reunido con Giorgio Galetti, un experto en el Renacimiento, que supervisó su soberbia restauración. ¿Por qué se construyó este jardín? ¿Qué le impulsó a hacerlo? Tenemos que pensar que estos jardines tenían también un significado simbólico. La disposición es una especie de símbolo del nuevo orden después de 30 años de confusión, de batallas, de una mala situación económica. Lo llamaron buen gobierno. Los Medici son realmente los únicos que pueden proporcionar prosperidad y felicidad a la Toscana. ¿Cómo ejemplifican el jardín del Alto Renacimiento? Yo creo en la disposición. Estaba dividido en 16 compartimentos en perfecta forma geométrica. Era una demostración del control perfecto del espacio y la naturaleza por el hombre. Y también era la primera vez que se utilizaba un eje desde la gruta hasta la villa. Hay dos fuentes y constituyen la perspectiva principal. Eso era totalmente nuevo. Cosme encargó al escultor Niccolò Tribolo un jardín que fuera un despliegue de su sofisticación y poder, que se pudiera exhibir ante los gobernantes y embajadores como una clara demostración de la inteligencia y fortaleza de su gobierno. Esta característica de un jardín, deliberadamente concebido como una muestra del poder cultural, fue una novedad del Alto Renacimiento, pero la disposición y ese diseño que maximiza las vistas de la campiña se basan en precedentes bien establecidos del diseño de jardines. El jardín no era pura casualidad, seguía unas reglas que nadie expresó mejor que Alberti. Alberti era filósofo y teórico, y dijo que el jardín debía tener ciertas características. Debería tener pasillos simétricos, corrientes de agua, tener árboles plantados y estar plantados en forma de quincunce. El quincunce es cuando tienes, os lo voy a enseñar, es mucho más fácil. Es cuando tienes los árboles plantados en fila, así, y tienes otra fila equivalente. Y entonces vas plantando otra fila en el medio. Y así, a medida que el diseño va tomando forma, así, tienes árboles en esta dirección, los tienes en esta y los puedes tener en esta. Y aquí se puede ver perfectamente. En esta dirección podemos ver una hilera de árboles, aquí podemos ver otra. A lo largo de este eje hay otra. Y el objetivo es que en todas las direcciones veas equilibrio, orden y armonía. Los pensadores del Renacimiento
Exploraban principios científicos clásicos y pensaban que Dios había creado el mundo de acuerdo a líneas matemáticas. La simetría en la disposición de los jardines de Castello era un eco deliberado del diseño ordenado del propio universo. Uno de los grandes descubrimientos fueron las reglas de la perspectiva. Tienes un punto de fuga donde se encuentran dos líneas paralelas, y cuando dos líneas se encuentran en un punto de vista, una escultura o una hornacina te atraen hacia ese punto y disfrutaban con ese nuevo descubrimiento. Resume todo el espíritu del Renacimiento, porque tienes ciencia, matemáticas, arte y humanidad. El punto de vista humano, todo trabajando conjuntamente. Existe la asunción moderna de que los jardines italianos del Renacimiento estaban dominados por un solo color, el verde. Sin embargo, Castello está, y lo estuvo desde el principio, lleno de flores. Cuando Galetti comenzó su restauración, casi todas las plantas originales hacía tiempo que habían muerto, así que tuvo que hacer un gran trabajo para averiguar qué crecía aquí hace 500 años. En mi investigación, descubrí que en el parterre había árboles frutales enanos, así que empezamos a plantar esos árboles frutales enanos. Y también había flores, y particularmente agapantos, porque florecían en verano. La imagen que das es mucho más compleja e interesante. Había más de 600 arbustos de rosas y se cultivaba el jazmín Gran Duque de Toscana. Entonces, la idea de que los jardines italianos son exclusivamente verdes con estatuas y efectos acuáticos es como mínimo incompleta y en realidad un mito, ¿no? Sí, es un estereotipo. Sencillamente, no es cierto que los jardines del Renacimiento fueran simplemente una geometría verde formal. Villa Castello, como cualquier otro jardín italiano de la época, era ricamente florífera. Y con el descubrimiento de nuevos mundos, empezaron a llegar a Italia nuevas especies, generando un gran resurgimiento en la ciencia botánica. Giorgio ha encontrado cartas de Cosme, que revelan su pasión personal por las rosas, jazmines y cítricos. De hecho, algunas de las 130 variedades diferentes de citrus del jardín actual son descendientes de las plantas originales de Cosme. Es un hombre no solo con el dinero y el poder para coleccionar cosas caras e interesantes, sino un hombre culto que aplica sus conocimientos a cuestiones botánicas y horticulturales, y eso resulta revelador acerca del espíritu renacentista. Cada testimonio sobre Cosme lo describe como una figura excepcionalmente distante, con inclinación a la violencia extrema, pero el respeto que exigía como gobernante dependía en igual medida de la evidencia de su aprendizaje y cultura como de su crueldad, y el jardín formaba parte de su control del Estado. Cuando un visitante subía y entraba en la gruta, lo primero que apreciaba era el agua fresca corriente, agua en estos enormes lavatorios, en el suelo y bajando por las paredes. Pero también tuvieron que ver estos animales, esta extraordinaria colección de animales. Así que tenemos figuras como el dromedario, que hace referencia a Lorenzo el Magnífico, a quien el rey de Egipto regaló uno. Tenemos la cabra, porque el signo del zodíaco de Cosme era Capricornio. Aquí arriba hay un rinoceronte, y hace referencia a Alessandro, el predecesor de Cosme, que era un tirano, mató a gente. Y todo esto es una muestra del poder de los Medici, en parte positivo, en parte benigno, pero poder. El jardín de Villa Castello fue uno de los primeros y más influyentes de la gran oleada de jardines italianos que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XVI, y su soberbia restauración lo convierte en lo más cercano a un jardín renacentista que existe hoy en Italia. Cuando vine por primera vez a este jardín, pensaba que sería formal y simétrico, aunque tal vez un tanto austero e incluso vacío en algunos lugares, y no es eso en absoluto.
Y luego, esa interesantísima observación que ha hecho Giorgio en cuanto a que es un mito que los jardines italianos no tuvieran flores. Este jardín tuvo sin duda plantas de todo tipo, y de hecho, si queréis ver un jardín renacentista tan cercano a la realidad como sea posible, este es el lugar. Castello fue el primer jardín que construyó Cosme, pero no el último, aunque había sido una muestra privada de su poder público. En 1550, con 29 años, comenzaron las obras en un jardín que eclipsaría a Castello. Iba a ser una muestra pública mucho mayor de sus pasiones privadas. Mientras las obras seguían en Castello, Cosme empezó otro jardín. Estaba situado en medio de Florencia y era mucho más grande y diferente, entre otras cosas porque desde el principio se concibió para albergar y exhibir su enorme colección de esculturas. La sede tradicional de los gobernantes era el Palazzo Vecchio, en el centro de la ciudad. Pero en 1549, la esposa de Cosme, Leonor de Toledo, compró el Palacio Pitti en la orilla opuesta del río y lo reconstruyó ampliándolo enormemente. No suele estar abierto al público, pero me han permitido pasear por el pasillo elevado que Cosme construyó para conectar el Palacio Pitti con la recién construida Galería Uffizi, para cruzar el río de forma privada, a salvo y sin ser visto por el turbulento gentío. Hoy las paredes están revestidas con la colección privada de autorretratos de la familia Medici, pintados por algunos de los artistas más célebres. Ir caminando y ver un Rembrandt en la vejez. Merece la pena venir aquí solo para ver esto. Al final del pasillo se abre una puerta que conduce a la más ambiciosa de todas las residencias de los Medici, el Jardín de Boboli. Durante el periodo medieval, las esculturas se exhibían principalmente en las iglesias. Pero cuando los artistas del Renacimiento comienzan a inspirarse en las esculturas clásicas, que se deleitaban abiertamente en el cuerpo humano, se exhiben en los jardines y plazas de Florencia. Una de las muestras escultóricas más opulentas del Jardín de Boboli es la gruta, diseñada en 1582 por el arquitecto florentino Bernardo Buontalenti para el hijo de Cosme, Francesco. En su época de mayor esplendor, las esculturas de mármol de la gruta y las paredes de roca volcánica, conchas y cuarzo brillaban bajo cascadas y chorros de agua. En las esquinas están estas 4 esculturas. Estas son de hormigón, pero hasta los años 20 estaban las originales. Son de Miguel Ángel, los esclavos. Estas extraordinarias esculturas muestran a los esclavos intentando liberarse de la piedra en la que están presos. Mucho tiempo después, acabaron aquí como regalo. Miguel Ángel, una de las grandes figuras en la historia del arte y del Renacimiento, y de la familia Medici, y lo tenemos todo aquí, en un mismo lugar. El Jardín de Boboli continuó rehaciéndose durante 2 siglos, volviéndose cada vez más grande y espectacular, hasta alcanzar las 45 hectáreas. El empinado y rocoso terreno detrás del palacio se niveló para crear un espacio abierto de hierba, flanqueado por árboles, donde Cosme podía disfrutar de su obsesión por la caza. 50 años después de su muerte, sus descendientes tomaron este modesto anfiteatro y llevaron a cabo una enorme ampliación para acomodarlo al nuevo estilo teatral barroco. Había una auténtica obsesión por las actuaciones, concursos, burlesque, bailes de máscaras, y cuanto más grande mejor, porque significaba que había un montón de dinero. Construían volcanes que explotaban y tenían animales salvajes. En una ocasión, llenaron una zona de agua y celebraron una batalla con embarcaciones. Era una especie de teatro para entretener a tus invitados. El jardín se convertía en un escenario para la actuación más espectacular posible.
Me he reunido con la directora de los museos de la ciudad, Cristina Accidini, para aprender más acerca de los grandes bailes de máscaras y concursos de Boboli. Parece que hubo un gran cambio en el estilo cuando Cosme pasó de Castello a Boboli. ¿Qué impulsó aquel cambio? El jardín era cada vez más un escenario para eventos públicos que se registraban, se admiraban y se hablaba de ellos en toda Europa. Tenemos testimonios maravillosos de embajadores venecianos que fueron muy cuidadosos y precisos en sus informes y describían magníficos festivales. ¿Fue un avance que los jardines fueran el escenario de aquellos eventos? Sí, fue un hito importante en la historia de la jardinería. Tenían un significado político. Los jardines formaban parte de un programa propagandístico. ¿Y qué impulsó aquello? Los Medici, y especialmente Cosme, eran los gobernantes de Florencia y mantenían la paz gracias a su poder. Entonces, la gente apoyaba al poder y a cambio tenían paz. Eso es, sí, más o menos ese es el significado. Ya. Los grandes concursos eran entonces exhibiciones del poder, con el claro mensaje de que el poder equivale a paz y a estabilidad económica para la gente de Florencia, pero solo si se alineaban detrás del gobierno de los Medici. El jardín de Boboli fue privado hasta el siglo XIX, cuando se abrió al público. Pero algunas partes permanecen inaccesibles, como el Isoloto, una isla oval construida en la década de 1620, rodeada por un gran foso. No se permite el acceso, pero conmigo han tenido esa deferencia. Es evidente que ha tenido días mejores, pero sigue siendo un lugar maravilloso. Originalmente era una isla de conejos. Tenían conejos y gallinas y probablemente algún otro tipo de ave. Y estaba protegido por un foso de agua con peces, de manera que tenías alimento en abundancia. Y cuando compraron el obelisco y lo colocaron en el anfiteatro, trasladaron esto que antes estaba allí. Este es el original, y podéis ver por su enorme tamaño que habría encajado perfectamente en aquel espacio. Aquí tiene un aspecto muy extraño, ¿verdad? Os diré qué me gusta de esto. Es un detalle extraordinariamente espectacular en el fondo del jardín. Un poco descuidado, algo maltratado, pero es un teatro-jardín impresionante. La dinastía Medici gobernó Florencia durante más de 3 siglos y eran los mayores mecenas del Renacimiento. También fueron fundamentales en cuanto a la implantación del concepto de que un jardín podía ser una obra de arte, además de confirmar su riqueza y poder. He venido a comprar a las calles secundarias para probar uno de los productos más singulares de la gruta del jardín de Boboli. Además de diseñar la gruta, Bernardo Buontalenti construyó las casas del hielo de Medici, donde se almacenaba el hielo para enfriar la comida. Según cuenta la leyenda, al congelar de forma experimental un postre con base de crema, inventó el helado para deleite y agradecimiento posterior del mundo entero. Entonces, este es el helado original, ¿verdad? El que hacían los Medici. Sí, Bernardo Buontalenti. ¿Qué ingredientes lleva? Crema, leche, miel, azúcar, especias. ¿Puedo probarlo? Por supuesto. Y me hará retroceder Tenga. a aquel primer helado. Tiene algo de natilla, ¿no? Sí. ¿Me pone una tarrina pequeña? Gracias. De nada.
La siguiente etapa me va a llevar con un libro de normas del Renacimiento directo al siglo XX. Por supuesto, ahora con la ventaja de la retrospectiva, podemos decir que en el siglo XVI el Renacimiento evolucionó hacia algo mucho más teatral, que posteriormente tipificó el barroco. No obstante, los valores de orden y elegancia permanecieron, y en un jardín en particular, esta combinación demostró ser enormemente influyente. Settignano es un pueblo situado en una de las colinas que dominan Florencia, famoso por sus canteros y por ser el lugar donde creció Miguel Ángel. Además, alberga un pequeño jardín privado llamado Villa Gamberaia. Es un jardín de algo más de 1 hectárea, construido en la cima de un risco por Zanobi Lapi, un rico comerciante de seda del siglo XVII. Aunque su creación llegó 150 años después de que Alberti escribiera su fórmula para jardines, y es en gran medida un jardín barroco, Gamberaia sigue manteniéndose fiel a las reglas básicas de Alberti: orden, simetría y una clara relación con el paisaje toscano de su entorno. A lo largo de uno de los extremos se halla el Bowling Green. También está el Ninfeo, y a 275 metros, cubiertos por una alfombra de hierba plana, localizamos una balaustrada franqueada por pinos con vistas a la campiña. Este Bowling Green es un elemento extraordinario del diseño de jardines. Es un trabajo increíblemente ambicioso, una enorme extensión de hierba en un clima nada propicio para que crezca. Así que tenían que traer agua específicamente para regarlo. Y luego, la construcción de estos muros, algunos de contención, incrustados en la ladera. Todo el conjunto es monumental en escala, en un jardín relativamente pequeño, y sin embargo no altera su equilibrio. Gamberaia fue admirada desde su creación, pero fue solo a comienzos del siglo XX cuando se convirtió en una especie de musa para una nueva generación de diseñadores de jardines, como la versión idealizada de lo que podría ser una villa toscana. En 1896, Villa Gamberaia fue adquirida por una princesa rumana, la exótica y huraña princesa Jica. Se estableció aquí con una mujer estadounidense de quien se rumoreaba era su amante. Se casó con un príncipe albanés que era un poco aventurero, y lo cierto es que nunca apareció por aquí, en Gamberaia. Y los afectos de la princesa Jica se dirigieron hacia su compañera, cuyo maravilloso nombre era Florence Blood. Parece ser que Jica era una mujer de una gran belleza, pero su hermosura desapareció y jamás apareció en público sin un velo. La gente la atisbaba a través de la ventana, y si algo la caracterizaba era su obsesión por este jardín. A finales del siglo XIX, el formal parterre se había convertido en un huerto de hortalizas, y la princesa se embarcó en una importante restauración del jardín. Para tener una idea de su impacto, me reuní con Mario Bevilacqua, profesor de arquitectura en la Universidad de Florencia, experto en la historia del jardín. Este mapa es lo que llamamos un cabreo, la prospección del terreno de Gamberaia de principios del siglo XVIII. Ajá. Es un documento muy importante porque proporciona una representación real del aspecto que tenía la propiedad. Los campos agrícolas y los jardines, la disposición de los jardines y la propia villa. ¿Preocupaba la destrucción de su valor histórico? No, en absoluto. Ella no destruyó nada. Lo que hizo fue mejorar la propiedad y restaurarla para que recuperase su antiguo esplendor. Sabía cuál era su aspecto original, pero también quiso recrear algo que pudiera transmitir una idea más poderosa. La idea de un jardín formal italiano idealizado. Y eso hizo. Desde la loggia, el jardín se extiende perfecto a nuestros pies.
La princesa Jica mantuvo la simetría del diseño original del siglo XVII, pero reemplazó el parterre bordado de boj por 4 estanques y la isleta del fondo por un teatro verde, transformando por completo el jardín. Se dice que nadaba en los estanques, pero solo de noche, a salvo de miradas indiscretas. La princesa decidió no eliminar el diseño original del jardín, sino mejorarlo. Quiso crear un jardín nuevo que reflejase el Renacimiento y el período barroco temprano. Hizo plantar árboles nuevos, diseñando el teatro al fondo. Además cambió los 4 parterres por parterres de agua, un elemento muy original que ella misma diseñó. He visto muchas villas, y muy hermosas, pero ¿qué tiene de especial Gamberaya? Emana una especie de equilibrio y de magia. Es un lugar muy difícil de definir. Es cierto. Es casi la villa perfecta. El ideal de perfección. El ideal de villa. Gamberaya puede parecer muy simple, pero en realidad su estructura es muy compleja y tiene un doble eje muy interesante. A este lado tenemos la campiña y al otro lado la cúpula y la Florencia monumental. Es como si el jardín flotase entre la ciudad y la campiña. El jardín es bastante complejo y con sus setos de boj y sus diferentes capas entrelazadas resulta muy atractivo, pero es difícil hacerse una idea del conjunto a ras de tierra. Desde el otro extremo no se ve el agua, no se tiene una perspectiva del diseño. No sabes hacia dónde te conduce y te adentras y no parece haber ninguna lógica. Pero cuando accedes a la logia y miras hacia abajo, es tan claro como el día. Aunque Gamberaya ha ido creciendo y cambiando a lo largo de 300 años, su esencia nace directamente del libro de normas del jardín renacentista. Gamberaya demostró que esas ideas podían funcionar a una escala modesta y accesible. Los visitantes pueden verlo y aplicar estos principios a sus propios jardines. Gamberaya se convirtió en una villa famosa sobre todo en las Islas Británicas y en América. Vinieron muchos arquitectos a estudiar Gamberaya y otras grandes villas renacentistas cerca de Roma. Parece que esa reputación ha perdurado y continúa hasta el día de hoy. También porque no era tan grandioso ni tan imponente y podía adaptarse a la clase media alta como un modelo a seguir. Era una aspiración. Eso es. Se podía aspirar a ello. La combinación de su belleza con su formalidad y elegancia, así como su relativa accesibilidad desde Florencia, hizo que jardineros y diseñadores se sintieran atraídos. Y las misteriosas y espeluznantes leyendas sobre la princesa Jica solo le añadían más atractivo. No cabe la menor duda de que este jardín provocó un resurgimiento del jardín renacentista como ideal, lo que combinado con el encanto de la princesa y su amante, hizo que Gamberaya se convirtiera en una especie de lugar de culto. A finales del siglo XX se consideraban la villa y jardín perfectos. A finales del siglo XIX había una gran comunidad de expatriados residiendo en Florencia, atraídos por sus increíbles tesoros artísticos y no en menor medida por el bajo coste de la vida que permitía adquirir o alquilar maravillosas villas renacentistas por una miseria. Ni siquiera tuvieron que aprender a hablar italiano, porque en 1900 se calcula que una sexta parte de la población florentina hablaba inglés. También hubo otro motivo que los atrajo.
Hubo una gran afluencia de estadounidenses y británicos que vinieron aquí por el clima, el Renacimiento, el arte, la historia, los precios. Pero había otra atracción poderosa, la libertad sexual. Aquí sentían que podían comportarse de una manera que simplemente no les estaba permitida en su país. Con su actitud permisiva hacia las aventuras extramatrimoniales y la homosexualidad, Florencia ofrecía una vía de escape de los encorsetados valores victorianos. Y sus jardines pronto se convirtieron en el telón de fondo de los asuntos e intrigas de la comunidad de expatriados. Me dirijo a uno de esos jardines, a tiro de piedra de Villagamberaya. Antaño fue el centro de esa comunidad angloamericana libertina y también donde se concibió y creó el jardín neorrenacentista del siglo XX. Estoy muy emocionado de poder visitar este jardín, porque no está abierto al público y la Universidad de Harvard, su actual propietario, estaba un poco reticente. Se llama Itati. Lo diseñó un inglés llamado Cecil Pinsent hace ya un siglo y durante mucho tiempo constituyó la base de lo que, según la mayoría de la gente, debía ser un jardín italiano. En 1900, el estadounidense Bernard Berenson, historiador de arte especializado en el Renacimiento, y su esposa Mary alquilaron la villa Itati. Más tarde la adquirieron y llevaron a cabo importantes modificaciones. Mary Berenson contrató a dos jóvenes ingleses de 23 años para realizar los trabajos en la casa y les encargó la creación de un nuevo jardín en los antiguos viñedos. Se trataba de Cecil Pinsent, un arquitecto recién licenciado, y Jeffrey Scott, secretario de su esposo y con quien Mary tenía una aventura. Fue un ardid de Mary para tener a Scott cerca, cosa que Berenson toleró. Pero este también instruyó a Pinsent, y como especialista en el Renacimiento lo envió a visitar jardines formales alrededor de Florencia en busca de inspiración, incluido Villagamberaya. Las fotos que he visto son del jardín. No sabía que se accedía por un soportal. Y se comprende por qué se pensaba que los jardines renacentistas eran verdes. Es un verde sólido. No se ve ningún otro color al cruzar el soportal. Lo que sorprende de inmediato es que, mientras que al contemplar el clásico parterre renacentista o barroco, los elementos son bidimensionales. Aquí Pinsent usó elevaciones. Hay elementos verticales por doquier, y lo que eso crea son cajas de espacio. Y no sé por qué, pero es muy agradable, aunque es muy raro en un solo color. Aunque la influencia de sus contemporáneos británicos, como Lochens, es claramente visible, Pinsent creó un jardín que utiliza claramente los modismos y las estructuras de los jardines renacentistas y barrocos. Ejes centrales, simetría absoluta, parterres verdes y un bosquete al fondo. Siendo un completo neófito, sorprende que convirtiera el jardín en una arquitectura tan multifacética. Desterró sin piedad todos los colores excepto el verde, pero el resultado es sorprendentemente moderno y contemporáneo para un jardín abiertamente inspirado en el Renacimiento. A pesar de este verdor uniforme, no es insulso, es muy complejo, y una vez que te adentras en él, tiene mucha sustancia. Me encanta esa parte de ahí, porque le dio textura y forma arquitectónica, usando solo el verde. Y hay una pared detrás de ese seto. Plantó un seto en la parte superior de una pared y luego un seto delante. El muro bloquea la visión y sustenta el terreno. El seto no era necesario, pero al plantarlo ahí está creando estructura mediante ese edificio hecho de verde. Es realmente emocionante.
Da la sensación de que algo está pasando. La investigación de Giorgio Galetti en Villa Castello demostró claramente que los jardines renacentistas estaban, de hecho, llenos de color. Entonces, ¿por qué Pinsent eligió una paleta tan limitada? El historiador Alan Grieco es director adjunto en la Villa Itati. Este fue el primer encargo de Pinsent. Ni siquiera había cumplido 25 años cuando lo diseñó. No tenía mucha experiencia. Procedía de una tradición diferente, porque de los pocos bocetos que conservamos, se infiere que le interesaban principalmente los jardines informales. Pero al llegar a Italia descubrió todo este mundo del jardín formal italiano. Es asombroso. Tenemos a un hombre que no ha cumplido los 25, sin experiencia, y crea un jardín que se hace famoso a nivel internacional. Sí, es increíble. Uno de los viejos jardineros de la villa, que lo conoció en persona, me contó que una vez Pinsent le dijo: «Yo no sé nada sobre flores, pero en cualquier caso, estos jardines no las necesitan». Me pareció muy emblemático. Sí. De hecho, cuando visitaron los jardines renacentistas, lo que vieron fue básicamente lo que había sobrevivido. Lógicamente, los setos y las zonas verdes tenían muchas más probabilidades de sobrevivir que las flores. Y creo que de ahí parte la idea de crear un jardín esencialmente verde. Una de las cosas que más me gustan de este jardín monocromático son sus capas, que crean un efecto muy especial. Comienza con la alfombra de hierba, con su suave sonido, y sobre ella los setos de boj, en diferentes capas que interactúan entre sí. Detrás el seto de cipreses, recortado pero queriendo elevarse. Más allá el seto de robles, con un verde diferente, y alzándose majestuosamente hacia el cielo los cipreses. Todo de un mismo color, pero construyendo esta sinfonía de verdor. De modo que la idea del jardín italiano renacentista exclusivamente verde fue en realidad un error de apreciación de los jardineros eduardianos, que se inspiraron en jardines de 400 años de antigüedad que habían perdido sus flores a lo largo de los siglos. Se puso de moda criticar a Pinsent por hacer un jardín verde, como si fuera su culpa y no un malentendido, al creer que los jardines italianos, y los renacentistas en particular, solo tenían vegetación verde. Pero precisamente que Itati sea predominantemente un jardín verde constituye su gloria. Si tuviera otros colores se estropearía. A mí me fascina. Pinsent y Scott inauguraron una nueva moda por los jardines verdes de estilo renacentista, pero su asociación no duró mucho. Scott terminó su romance con Mary Berenson y, fiel al espíritu del lugar, inició otro idilio con la examante de Bernard Berenson. Con una esposa rica perdió su interés por la jardinería. Pinsent prosperó y creó algunos de los mejores jardines del siglo XX. Antes de dirigirme a ver un jardín de Pinsent muy diferente, me hacía mucha ilusión visitar un pequeño jardín creado por un italiano, pero sorprendentemente no pude encontrar ninguno. A juzgar por la abundancia de macetas y jardineras en balcones y terrazas, los florentinos aman las flores, así que me sentía desconcertado. Decidí encaminarme a uno de los escasos centros de jardinería de la ciudad para ver si podía averiguar algo más al respecto. Hay mucha gente cultivando plantas, creando jardines, alimentándolos y cuidándolos con sus propias manos. ¿Es popular la jardinería? Con el nuevo modo de vida en los últimos 20 años, la actividad se ha ralentizado.
Antes, cuando no había tantos problemas para pagar el alquiler y las facturas, solo necesitaba trabajar un miembro de la familia. Pero ahora la actividad se ha ralentizado. Se ha ralentizado mucho. Digamos que se está perdiendo. Entiendo. La estamos perdiendo. Me he fijado que vende semillas. ¿Cultiva la gente alimentos? ¿Cultiva vegetales a partir de semillas? En la ciudad no. El 90% de las semillas las compran exclusivamente extranjeros. Aquí hay otro extranjero que va a comprar semillas. Y una de estas. Eso es una mezcla. Está bien. Y rúcula también. De acuerdo. Vale. Gracias. A usted. Adiós. Que pase un buen día. Buen día. Aunque los italianos no sean una nación de jardineros, ya que no parecen cultivar mucho sus propias frutas y hortalizas, eso no significa que no entiendan de ellas y las aprecien con pasión. Los mercados están repletos de la más fabulosa calidad y variedad de productos, y todo se cultiva aquí. Es muy bueno. Me encantaría cultivar esto. Fantástico. ¿Qué es esto? Una variedad de cebolla. De Italia. Y judías secas. Dice que son de la Toscana. La ley les obliga a poner el lugar del que proceden, que es Italia, cosecha propia. Los italianos entienden de comida, y eso implica saber cómo se cultiva, dónde, qué variedades y en qué estación. Son cosas que pertenecen al campo de la jardinería. El jardinero británico medio goza con todo eso. Los italianos disfrutan de la jardinería a través de lo que comen, y los británicos disfrutan de lo que comen a través de lo que cultivan. La agricultura y los productos cultivados localmente han constituido siempre una parte importante de la riqueza e independencia de la Toscana. Sin embargo, a pesar de su belleza panorámica, puede ser un paisaje agrícola duro e implacable. He emprendido un viaje de 130 kilómetros al sur de Florencia, a la campiña particularmente agreste del Valle de Orcia. Este es el escenario del último jardín italiano realizado por Cecil Pinsent, y uno de los mejores, aunque el contexto en el que fue creado constituye el período más oscuro de la historia italiana moderna. Hay 2 horas de coche hasta el sur de Florencia. Esta región en particular era muy pobre cuando se construyó el jardín. Pinsent tuvo que trabajar no solo en el jardín como un espacio privado cerrado, sino conectarlo al paisaje circundante. Cuando la angloamericana Iris Catin se casó con el marqués Antonio Origo en 1924, abandonaron Florencia para vivir en la enorme pero casi paupérrima finca de La Foce, en el Valle de Orcia. Los Origo se pusieron de inmediato a renovar las empobrecidas granjas de arrendatarios con la ayuda del plan de mejoras de tierras del gobierno, y también le encargaron a Cecil Pinsent que diseñara la casa y el jardín como un santuario frente a la aspereza del paisaje. Pinsent aplicó su diseño neorrenacentista verde característico, pero las flores que Iris Origo adoraba fueron desde el principio una parte importante del jardín. Me encanta la perfecta simplicidad de la que Pinsent hacía gala en sus jardines. Le encantaban los setos y los usaba con brillantez. Este camino tiene unas proporciones inesperadas, pero perfectamente equilibradas. Es de 1,5 metros de ancho, con su pared aquí y un seto de medio metro de alto, y la misma anchura que el camino. Parece una solución corriente, pero es muy radical. Y, por supuesto, el seto es al mismo tiempo
la parte trasera de otro seto que desciende pegado a la pared, con lo que crea estos espacios verdes. Pero cuando contemplas el conjunto entiendes su propósito. Y todo es por la irregularidad del terreno. Se inclina hacia abajo en esa dirección y hacia abajo en esta, pero Pinsent quería guiarte hacia el paisaje. Y para hacer eso tenía que nivelar el terreno. Y en lugar de excavadoras usó setos. Empiezan siendo esbeltos, se van equilibrando, luego caen y se nivelan. Y cuando estás parado en el jardín sientes equilibrio, sientes la armonía del jardín renacentista. Benedetta, la hija de Iris, vive en la villa. Conoció a Cecil Pinsent cuando era niña y después de una vida entera viviendo junto al jardín, el respeto que siente por el diseño es más sólido que nunca. A Pinsent se le atribuye el resurgimiento del jardín renacentista en el siglo XX y la creación de nuestro concepto del jardín italiano. ¿Cómo encaja este jardín en eso? Su éxito como jardín procede de su naturaleza ecléctica. Mi madre se inclinaba más por la botánica, mientras que en él predominaba el sentido arquitectónico. Al mismo tiempo, Cecil sentía una gran admiración por la naturaleza, por la propia particularidad del terreno. La ubicación de la casa es extraña, pero Cecil no era una persona inclinada a cambiar la morfología del terreno. Prefería adaptarse a ella. El jardín siempre está vinculado con el paisaje. Sí, completamente. Y llegaste a conocer bien a Pinsent, ¿no? Sí, tenía un encantador sentido del humor, muy seco, muy inglés, pero había que descubrirlo porque era bastante callado y tímido. De gran estatura. Lo recuerdo con un traje de tweed marrón, lo cual es extraño porque vino en verano y hacía mucho calor. Tuvo que cocerse. Más bien. En el jardín uno se siente en un lugar familiar. Imagino que se debe a que se trata de un jardín esencialmente inglés. Pinsent era inglés y Iris Origo tuvo una educación británica, aunque se criara en Italia. Lo que hicieron fue crear un jardín inglés que tuviera su momento de esplendor en verano. Pero en lugar de 5 días, con suerte, aquí se disfruta de un clima perfecto durante 5 meses. El jardín tiene una última sección realizada una vez completado el resto. Es un gran triángulo rodeado de cipreses situado más abajo. Una gran escalinata de piedra desciende hacia un conjunto de setos de boj, que se estrechan hacia el fondo como una punta de flecha, dibujando unas líneas bastante brutales, como bloques de tropas en un desfile militar. Es una obra muy ingeniosa. A medida que te adentras en el jardín, todas estas líneas diferentes de setos de boj, uniformemente verdes, convergen hacia un punto. Es el jardín lleno de verdor de un Pinsent ebrio de confianza. Lo que se percibe aquí, 30 años después, es la obra de un paisajista en su apogeo, plenamente convencido de su capacidad, pero tiene un cierto matiz de brutalidad. El resultado es impresionante, pero carece de encanto. En la década de 1930, mientras Pinsent continuaba trabajando en el jardín, la política en Europa e Italia adquirió un cariz desagradable. El plan de mejoramiento que había contribuido a restaurar las tierras agrícolas alrededor del Valle de Orcia había sido una iniciativa del gobierno fascista de Benito Mussolini, cuyo propósito era convertir Italia en un país autosuficiente en alimentos. Entonces Mussolini comenzó a utilizar el gran patrimonio de jardines como herramienta de propaganda, organizando exposiciones y recorridos. Y en 1938, en un eco deliberado de la era Medici, organizó un concurso público en el jardín de Boboli para celebrar la visita de Hitler.
El objetivo, por supuesto, era asociar el fascismo a la gloriosa historia renacentista del país. Los fascistas ensalzaron el jardín italiano, verde, fuerte, directo y bellamente diseñado. Y fue muy influyente, todavía lo es. Todavía la gente concibe así el jardín italiano. Pero los fascistas pasaron por alto los ideales renacentistas del juego, el encanto y la ornamentación, y sobre todo, de la humanidad. Los fondos del gobierno fascista ayudaron a renovar la finca de los Origo. Pero en 1939, La Foche se convirtió en un santuario para las fuerzas aliadas. La familia Origo arriesgó su vida, cobijando a prisioneros de guerra británicos y estadounidenses huidos que intentaban abrirse camino hacia zonas seguras. Y Pinsent, que había completado su jardín solo unos meses antes del estallido de la guerra, se unió al ejército británico como oficial. Pinsent y La Foche sobrevivieron a la guerra. Y hoy los ideales renacentistas de León Battista Alberti, en los que se inspiraron sus diseños del siglo XX, siguen tan vigentes como siempre. Esta vista se ha convertido en un icono de la Toscana que atrae a los veraneantes. Lo he visto en un cartel del aeropuerto, pero hay muy pocas vistas como esta en la Toscana, con campos grandes y abiertos. Fue una obra del padre de Benedetta y lo hizo con un sentido práctico. Aparte de mejorar la tierra, se accedía con vehículos a las granjas. Es la misma filosofía con la que se construyó La Foche. El jardín y la tierra mejoraron, la gente prosperó, y eso entronca con los ideales renacentistas de mejorar la villa, el jardín y el campo circundante. Mi visita a estos jardines me ha enseñado que los ideales que impulsaron su creación hace 500 años, la ordenación de la naturaleza con formas rítmicas y elegantes y el uso de una paleta horticultural sorprendentemente rica, los convirtieron en una de las grandes manifestaciones artísticas del alto renacimiento italiano, y es algo a lo que nuestra sensibilidad aún responde instintivamente. El Renacimiento por primera vez tomó los jardines y los ordenó con armonía. En lugar de luchar contra la naturaleza y defenderse, la acogió con satisfacción. Buscaron plantas interesantes y crearon un espacio equilibrado y simétrico, pero lleno de gozo. Y que no se nos olvide, también lleno de flores. En el próximo programa viajaré al sur de Italia, donde un estilo de jardín mucho más romántico e informal floreció en la hermosa campiña que rodea Nápoles. Hace saltar por los aires las restricciones del jardín formal italiano. No puede evitar ser libre.